Buenos días. Vamos a completar las clases que se refieren a cirugía transprotésica o paraprotésica o preprotésica, como quieran llamar. Y para ello vamos a ver ahora las técnicas de una perspectiva histórica, ¿no? En realidad esta clase fue preparada hace un par de años para un congreso de prótesis donde me pidieron hacer esta clase, la cirugía transprotésica en los últimos 100 años, ¿no? Considero que no tengo ni la vejez ni la autoridad para hablar sobre el tema, pero siempre me ha parecido interesante. Y viendo en retrospectiva, después de 30 años de ejercer la cirugía bucal y maxilofacial, hemos podido ver pues la evolución de las técnicas rápidamente, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? De tal manera que esta técnica, esta vigencia de la cirugía no es algo descabellado, sino ha sido producto de algo que ha ido pasando por nuestros ojos en los últimos 20 o 30 años y que en muchos casos ni siquiera nos hemos dado cuenta. Vemos, por ejemplo, la fotografía de un libro, ¿no? De un libro clásico de cirugía bucal, donde se muestra un cirujano dentista, ¿no? Con su forceps en la mano, sin uso de guantes, sin uso de mascarilla, sin uso de gorro, con una barba frondosa, un bigote frondoso, porque evidentemente se trata de un dentista de los primeros años 20, de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Año 1915 a 1916. Los conceptos han ido modificándose, ¿no? Los libros clásicos de cirugía bucal, el Kruger, el Laskin, el Riesenteno, hablando de la lengua hispana, también nos muestran dentro de sus fotografías, dentro de su texto, de su contenido, fotografías y similares donde se ven dentistas haciendo extracciones sin guantes y sin medida de protección. Entonces los conceptos han ido cambiando, las técnicas también, y algunos conceptos que nos parecían ya superados, indiscutibles, ¿no? Esa es la palabra. Vemos que ahora pues han ido modificándose a la luz, sobre todo del desarrollo de los biomateriales y de las técnicas de implantología. Por ejemplo, creíamos que después de la extracción dentaria o después de eliminar un quiste o hacer una apicectomía, era suficiente con limpiar el tejido, la cavidad, el lecho quirúrgico, y eso permitía que el hueso se desarrollara o se formara en forma automática, ¿no? Sabemos que eso es absolutamente falso en estos tiempos, ¿no? Pensábamos que la tomografía no era indispensable, era un lujo, ¿no? Así como los ascensores se decía que era un lujo antes en los edificios, ahora se ve que es una necesidad. Ya no es una necesidad, ahora es un derecho pues, de los discapacitados o las personas con capacidades especiales, ¿no? Entonces las cosas han ido cambiando. Y finalmente se pensaba que los injertos en bloque solo se usaban en implantología, cuando eso no es cierto, se puede utilizar para diferentes procedimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, decimos que después de una hiperplasia siempre se pierde el fondo de surco, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque mientras no toquemos las inserciones musculares o mientras no eliminemos la encía adherida, el fondo de surco se va a mantener constante. Como vemos aquí en el posoperatorio de este paciente, no hemos perdido fondo de surco, ¿no? Volvemos nuevamente al anterior. Preoperatorio con una hiperplasia fibrosa, posoperatorio le hemos devuelto el fondo de surco sin hacer ninguna técnica adicional, simplemente respetando la encía adherida y respetando la inserción muscular. En la zona vestibular anterior, una hiperplasia en forma de doble labio, se eliminó el tejido blando, no se ha tocado la encía adherida, todavía está edematizado el tejido blando y después de algunas semanas vemos cómo la encía adherida ha mantenido, en este caso con la inserción muscular, el fondo de surco. Después de la extracción vemos que la sutura es suficiente para que rellene la cavidad, vemos que esta cavidad que va a quedar, acá está quedando la cavidad, no es suficiente con que se suture, porque si se sutura simplemente se va a rellenar con qué, con tejido blando. Entonces actualmente la tendencia es a colocar injerto óseo y membrana después de estas cirugías. Desafortunadamente en nuestros países latinos el utilizar estos biomateriales conlleva un costo adicional de tratamiento y no es un tratamiento o una terapia todavía de alcance social, ¿no? Aquí vemos un canino retenido, la cavidad que queda, si suturamos y no rellenamos con hueso, esto simplemente se va a rellenar con tejido blando, es decir, va a desaparecer la tabla vestibular. Acá está el diente extraído. Otro caso, vemos también un diente inferior, ¿no? Con doble dilaceración de la raíz. Aquí se está complicando, ¿por qué? Porque la raíz es lógicamente un diente que en este caso aparece sumamente fácil, se fracturó porque había doble dilaceración de la raíz, ¿no?
Porque es importante la tomografía. Vemos que en este caso la corona está por vestibular, pero la raíz está hacia el lado palatino, pero totalmente dilacerada, cosa que no se ve en la panorámica. Entonces ya en estos tiempos, acá vemos el diente al momento de ser extraído, en estos tiempos es fundamental la tomografía para localizar dientes retenidos, ¿no? Acá vemos un premolar en la zona superior, acá vemos el mismo diente, pero en una vista diferente, a la izquierda la panorámica, a la derecha de nosotros la radiografía lateral de cráneo, y la tomografía computarizada nos muestra que la corona está hacia el lado palatino, ¿no? Cosa que no se ve ni en la panorámica ni se ve tampoco en la radiografía lateral. Y con esta tomografía hacemos una cirugía muy fácil en la zona palatina, ¿no? Y este caso lo hemos visto en la clase anterior, un injerto en bloque colocado para aumentar el hueso y mejorar las condiciones solo para colocar una prótesis completa. Pero nuestro tema es vigencia de la cirugía paraprotésica. ¿Qué técnicas vamos a evaluar históricamente? Vamos a ver 4 temas importantes. Cómo hemos ido cambiando o hemos ido evolucionando desde la alveoloplastía, o sea, eliminar el hueso indiscriminadamente a veces, hasta la regeneración ósea guiada, es decir, proveer al paciente de una mayor cantidad de hueso. Cómo hemos evolucionado desde la famosa profundización de surco que ya no se usa, hasta las modernas técnicas de injerto en bloque para aumento del hueso en la zona vestibular, en el hueso dentoalveolar, perdón, ¿no? Cómo ha evolucionado la odontología desde los trasplantes dentarios hasta los implantes intraóseos, cómo hemos dejado de lado los reimplantes dentarios para también optar por los implantes intraóseos, y en una otra oportunidad tendremos la oportunidad de ver cómo hemos evolucionado desde la apicectomía hasta los implantes inmediatos, ¿no? Han ido cambiando las cosas radicalmente. Este es una, un dibujo, una gráfica del libro de Kruger, donde nos muestra nuestro famoso alveolótomo, que ya no debemos utilizar, que muestra cómo se utiliza recortando el hueso en forma pues exorbitante, exagerada, rompiendo, arrancando el hueso indiscriminadamente. Esto ha ido cambiando, fíjense en este libro de los años 20, que ya está coloreado, donde vemos que han sido eliminados todos los dientes, extraídos los dientes, y el hueso vestibular como ha sido osteotomizado. Es una cosa radical absurda para estos tiempos. Entonces aquí hemos cambiado, evolucionado hasta eliminar el hueso solamente en las zonas excesivamente prominentes. Sin embargo, todavía se usa esta técnica, ¿no? Pero cada vez menos, ¿no? Vemos en este caso un hueso, un diente que se ha perdido, una prominencia ósea. En lugar de hacer osteotomía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear un injerto óseo, fíjense, y la colocación de una membrana, y la membrana está fijada con un tornillo. Volvemos a la imagen anterior, este es el defecto óseo, se ha rellenado con huesos, cubierto con una membrana, y después de algunos meses hacemos un colejo para colocar los implantes, y fíjense qué bonito ha remodelado el hueso. Esto se llama regeneración ósea guiada. Volvamos a repetir. Si hubiésemos optado por hacer simplemente una osteotomía, una remodelación ósea, este tejido se hubiera rellenado solo con tejido blando. Entonces, conclusión, hubiera quedado un reborde afilado en forma de filo cuchillo, filoso, y no hubiese sido posible colocar ni implante y tampoco una buena prótesis parcial o una prótesis fija adecuada, ¿no? Entonces vemos cómo la técnica, la cirugía ha evolucionado. Aquí vemos otro paciente que había recibido un golpe a la edad de 9 años, ahora tiene 29, 20 años después, y el diente reimplantado, ¿no? El diente reimplantado que se fracturó, simplemente ha sido envuelto por un tejido blando, una imagen radiolúcida, que se acompaña clínicamente en este caso de una movilidad marcada, movilidad grado 3 del diente. Clínicamente hacemos la extracción, muy fácil. Qué bonito sería, qué fácil sería hacerle la remodelación, pero optamos también por la regeneración ósea guiada, aumentar hueso, colocar una membrana, ¿no? Acá está la membrana puesta, y después de algunos meses colocarle su implante. Otro tema importante es la profundización de surco. Se acordarán quienes bordeamos los 50 años cómo eran espectaculares estas técnicas, hacer un falso fondo de surco, interponer un injerto de piel o de mucosa y luego colocar una prótesis encima. 1 hora de tratamiento para ganar 10 milímetros de altura, pasaban 6 meses y no había nada de hueso, ¿no? Simple y llanamente porque no se había cumplido con un requisito. El requisito es que para que se produzca la cicatrización tiene que haber un tejido que esté fijo. Como el hueso en polvo que colocábamos no estaba fijo, ¿cuál era la conclusión? El hueso se reabsorbía, ¿no? Entonces hemos visto cómo estas técnicas de profundización de surco
sumamente cruentas, eran para ganar, entre comillas, un fondo de surco que permitiera que la prótesis completa pudiera tener mejor adaptación, ¿no? Este es uno de mis casos antiguos. Vemos en la foto inicial, hemos creado un fondo de surco falso y finalmente estamos interponiendo un injerto de mucosa. Después de algunas semanas, un par de meses, vemos que hemos ganado este fondo de surco en forma artificiosa, ¿no? Este otro caso, en el cual hemos tomado ya no injerto de mucosa, sino injerto de piel del antebrazo, otras técnicas que todavía se ven en la literatura con interposición de dermagraf, ¿no? U otros materiales, otros biomateriales, pero con resultados bastante discutibles, ¿no? Esta técnica actualmente de profundización de surco, me refiero a vestibuloplastía, se usa para casos de traumatismos, como en este caso este paciente de 30 años que perdió todos los dientes anteros superiores, pero el error fue eliminar toda la encía adherida en este paciente y traccionar excesivamente el colgajo, de tal forma que este paciente no tenía fondo de surco a pesar de tener un buen reborde. Hemos hecho una incisión tradicional, hemos llevado el tejido blando de la cresta al fondo de surco y esta zona cruenta, ¿no?, que está cubierta por periosteos, un colgajo espesor parcial, es cubierta primero por una plantilla de una lámina de la radiografía periapical para tomar una muestra, en este caso una muestra de piel parcial del antebrazo para colocarla en la zona, ¿no? Entonces en la vestibuloplastía existe literatura moderna, pero solamente está limitado al tratamiento de pacientes que han perdido el fondo de surco por un traumatismo, ¿no? En este caso también un caso antiguo, no es del 2002, la foto es del 2002 por la foto original del año, inicio de los 90, donde vemos un paciente que ha perdido tremendamente el hueso en la zona anterior, acá se ve la espina nasal anterior, pero con un criterio de aquella época, de aquel tiempo, se está haciendo un colgajo en forma trapezoidal invertida para crear un tubo, y dentro de este tubo se va a colocar, como vemos en este caso, hueso liofilizado y cubrirlo con una membrana. Se hace finalmente el suturado, vemos cómo el material se sale por los espacios, se hace la sutura, se coloca la prótesis y después de 3 meses, 4 meses no hay absolutamente nada de material, ¿no? Un fracaso completo. En estos tiempos ya el doctor Hernández de Brasil, el doctor Fouad Curie en Alemania, ha hecho de todo este último, ha hecho una publicación maravillosa llamada Injertos óseos e implantología, el cual describe las 3 técnicas básicas de aumento de reborde con un injerto en bloque, con tornillos de fijación de acero, ¿no?, mediante las cuales podemos aumentar el volumen del hueso, el ancho del hueso, podemos aumentar la altura, o como los injertos en silla de montar o overlay, podemos obtener aumento de ancho y altura a la vez, ¿no? En este caso observamos claramente cómo este paciente ha perdido hueso en la zona vestibular, ¿no? Es un hueso en forma de una C, una depresión tremenda, la cantidad de hueso alveolar es delgada. Entonces estamos preparando al paciente para colocarle después implantes y obtenemos injerto de hueso del mentón de ambos lados sin tocar el hueso de la línea media y lo fijamos con 2 tornillos durante 6 meses para después hacer la reconstrucción con implantes. Somos igual el paciente que vimos en la clase anterior para obtener este resultado. Aquí vemos en toda la zona anterosuperior un hueso muy delgado en un paciente que había sufrido de extracciones dentarias hacía más de 40 años y el hueso era demasiado delgado y pequeño, como se ve en esta tomografía de perfil, ¿no?, o reconstrucción sagital. Vemos que el hueso alveolar es muy delgado y el paciente desea colocarse implantes, tenemos que aumentar el hueso en ancho, en altura, suficientemente en ancho, para poderle colocar implante después, ¿no? Aquí vemos la pérdida de hueso, ¿no? Vemos la depresión en la zona vestibular en un paciente que había tenido una infección severa de un canino hacía un par de años y donde vemos en forma de arco gótico el reborde alveolar, ¿no? Él perdió altura, perdió ancho. Este es el injerto que hemos colocado, le hemos devuelto con 2 tornillos y un bloque de hueso, altura y sobre todo contorno en el ancho. Y está listo, después de 6 o 8 meses después, estará listo, para colocarse su implante respectivo. Vemos la diferencia antes y después de la cirugía. Otro paciente en la cual ha perdido dientes en la zona anterior superior, se hace la extracción dentaria y se observa la necrosis, no el coágulo putrefacto, y lo retiramos para colocar un injerto. Este es el lecho quirúrgico. Vemos que ha perdido altura y ancho. Acá está el injerto perfectamente moldeado en esa zona
para colocarle después implantes intraóseos, ¿no? Aquí vemos otro paciente que ha perdido, en este caso, una estructura dentaria en la zona apical, producto de una apicectomía hace ya muchísimos años. Además, no ha habido remodelación ósea porque no le colocaron injerto. Adicionalmente, eso hay una lesión endoperiodontal con una movilidad grado 3, pérdida del diente. Pero el problema es que el paciente quiere colocarse un implante. Entonces estamos sondeando después de la extracción y vemos que no hay tabla vestibular, ¿no? El ápice se encuentra acá, o perdón, la tabla vestibular se encuentra acá. Entonces vemos el defecto óseo, colocamos un injerto y después de unos meses colocaremos su implante. Entonces hemos visto cómo hemos ido evolucionando desde la profundización de surco vestibular, o sea, la vestibuloplastía, hasta los injertos en bloque. Otra técnica que ha caído en desuso es la técnica de los trasplantes dentarios, se hace cada vez menos, ¿no? Los implantes dentales, como los trasplantes, se hacen desde hace muchísimos siglos. El ser humano ha tratado de reemplazar los dientes que le faltan. Aquí vemos fragmentos de madera en una mandíbula de un resto de una mandíbula maya. En la edad moderna, los famosos sacamuelas iban de pueblo en pueblo haciendo las extracciones de los dientes de los pobres, generalmente los incisivos superiores, los introducían en frascos con unas sustancias especiales y luego los dientes los vendían a los más ricos, ¿no? Es decir, hacían trasplantes empíricos, ¿no? Son los famosos empíricos de aquel tiempo, los sacamuelas. Luego aparecen los implantes de diferentes técnicas, intraóseas, supraóseas también. Esta es una imagen extraída de un libro de los años 20, ¿no? Donde muestra la forma de los implantes de acero inoxidable, ¿no? Con un baño especial, una solución de subnitratos de bismuto. Ya pasamos a la época moderna de los implantes, las técnicas en hoja y las técnicas en forma de tornillo, con la famosa osseointegración. Y el doctor Brainmark, que descubre por casualidad la técnica de los implantes, ¿no? Básicamente descubrió de casualidad la osseointegración en un grupo de conejos a los cuales le produjo una fractura artificial y la colocación de mini placas y tornillos de un nuevo material, un nuevo metal en la industria de la traumatología, que fue el titanio, y de casualidad descubrió que los tornillos no se podían retirar porque habían formado parte ya de la estructura ósea, ¿no? Los huesos se habían formado directamente sobre él, a diferencia del acero inoxidable que simplemente produce un tejido, una cápsula de tejido fibroso a su alrededor. Entonces descubre casualidad la osseointegración. Esta osseointegración ha permitido que los tornillos de titanio, ¿no? De diferentes características, proporciones, dimensiones, formas, puedan ser introducidas dentro del hueso y bajo diferentes tipos de preparación rugosa o rugosidad, permitir la formación de hueso directamente sobre su superficie, ¿no? Acá vemos un caso antiguo, el cual hemos colocado un injerto en bloque para crear un falso alveolo y en este caso colocar un diente, el tercer molar en el lugar del primer molar, y acá vemos el caso a los 6 meses donde se está retirando el tornillo, pero donde ya el diente está fijo, ¿no? Y espera simplemente que se complete el desarrollo de la raíz. Este es un trasplante dentario. Este es otro trasplante del tercer molar de la pieza 4.8 al lugar de la pieza 3.6, ¿no? Al primer molar del lado contrario. Como no había alveolo dentario, se ha fracturado la tabla vestibular, ¿no? Con una técnica llamada el split, y el diente se ha colocado, se ha dejado caer pasivamente en la cavidad. En este entonces, año 1986, si mal no recuerdo, todavía en el Perú no había sido difundida la técnica de los injertos en bloque, entonces el hueso fracturado se dejó libremente, ¿no? Esperando que se fijara tanto el diente como el hueso de la tabla vestibular. Pasaron unos años, el diente recibió tratamiento de ortodoncia, se fijó, quedó con una movilidad en 1, ¿no? Sin embargo, la raíz nunca se desarrolló. ¿Fue éxito o fue fracaso? ¿No? Si la idea era preservar el espacio y la altura del hueso, se puede decir que parcialmente hubo un éxito, ¿no? Si vemos del punto de vista de la permanencia del diente trasplantado, es un fracaso porque después de 13 años, son 13 años, el diente ha permanecido en boca, pero finalmente tuvo que ser extraído para luego colocarle un implante. Sin embargo, los implantes ya colocados dentro del hueso tienen, como se dice, una garantía de por vida. Una vez que se colocan en el hueso ya no salen. Entonces, la viabilidad de los implantes, la permanencia de los implantes es de mayor tiempo que un trasplante. Por lo tanto, ¿para qué
arriesgar o poner en riesgo la viabilidad del trasplante dentario, someter al paciente a una cirugía que no le va a asegurar que el diente permanezca 5 años, 10 años, 13 años, 15 años, ¿no? A diferencia del implante que sí tiene una permanencia de por vida. Aquí vemos una vista oclusal del diente ya reconstruido finalmente sobre implantes, ¿no? Entonces, la pregunta del caso, ¿es mejor un trasplante o un implante? Definitivamente el implante tiene una habilidad mejor a largo plazo y preserva el hueso mejor cuando es bien colocado, cuando se cumple el protocolo y cuando se cumplen los principios de rehabilitación en los pacientes, ¿no? De tal forma que acá vemos un extremo libre inferior que ha sido rehabilitado con implantes. Finalmente, una técnica que es bastante común, que es la técnica de los reimplantes dentarios. Generalmente hablamos de reimplantes posabulsión, traumatismo, el niño en edad corta pierde un incisivo, se cae el incisivo, se cae el canino, que lo más frecuente son los incisivos superiores. El dentista con buen criterio hace la limpieza del diente, lo vuelve a colocar el alveolo, el diente se fija, pero no se sabe exactamente cuántos años va a durar en boca este diente, ¿no? Una de las formas más simples es la concusión. La luxación es cuando se produce una ruptura del ligamento periodontal, pero el diente permanece dentro del alveolo. La extrusión es cuando el diente va más allá del alveolo dentario y se produce fractura del hueso. Y la intrusión, la extrusión es cuando el diente sale fuera del alveolo. Y la intrusión es cuando el diente va más allá del ápice del alveolo dentario, pero es severo y grave porque el ligamento periodontal se pierde. Tanto en el trasplante como el reimplante dentario, es fundamental preservar el ligamento periodontal. Entonces, el ligamento periodontal que queda fijo al diente o que queda fijo al alveolo dentario después de una luxación o después de una extracción es pieza clave fundamental para ver la viabilidad de la fijación del implante. Otra cosa es muy distinta si el ápice se cierra o se produce una reabsorción del diente, ¿no? Los estudios han mostrado que cuando se pierde principalmente el ligamento periodontal que queda adherido al diente, existe mayor posibilidad que se produzca una reabsorción radicular. Cuando lo que se pierde principalmente es el ligamento periodontal adherido al alveolo, se produce una reabsorción del hueso, ¿no? o lo que es más grave, una anquilosis. Entonces, las tres formas de reimplante, la más frecuente es la posabulsión accidental, y donde es fundamental preservar el hueso dentoalveolar y mantener el diente fuera de boca el menor tiempo posible, ¿no? La fertilización debe durar un mínimo de 10 días y un máximo de 21, porque después de 21 días ya se formó el hueso, es decir, el hueso inmaduro o hueso tipo 1, y después de ese tiempo no vale la pena, no tiene ningún sentido el seguir manteniendo la fertilización. Si el diente no se fijó en 21 días, simplemente el diente tiene que ser extraído. La solución tamponada de Hank es lo más apropiado, una solución enriquecida con proteínas y aminoácidos, pero que no está disponible en el consultorio. La leche fresca natural, leche de vaca, no la leche de tarro, la saliva artificial o natural, el cloruro de sodio y finalmente el agua destilada o la agua hervida, que son preservantes para los dientes fuera de boca. Aquí vemos un primer caso de reimplante, un traumatismo que después de 9 horas recién acude el paciente a la consulta. Vemos que el diente está totalmente extruido, pero hay preservación de la tabla vestibular, ¿no? Entonces, debido a condiciones económicas y debido a que la tabla vestibular está presente, se coloca anestesia local, se retira el coágulo, que en este caso vemos está de color negro, ¿no? Aquí ya retiramos el coágulo, y luego producimos hacemos la recolocación, reposicionamiento del hueso alveolar, ¿no? Es decir, la reducción de la fractura. No hubo fractura radicular, solo fractura alveolar. El diente es vuelto a colocar en su sitio y la tabla vestibular ha sido preservada, y procedemos a la sutura del colgajo, ¿no? Ahí está el paciente inmediatamente después de la cirugía. Procedemos a aislar y colocar una férula de alambre, que de pronto no es muy estética en este caso, pero por la premura, la prioridad del caso tuvo que hacerse. Después de 7 días el paciente viene con una encía de color rosado sobre el diente reimplantado, lo cual es un buen indicativo de que se está produciendo la regeneración del tejido blando y abajo el tejido óseo. Después de 22 días se retira la férula y el diente tiene una movilidad que no alcanza a 1, con lo cual decimos que hasta este momento parece ser un éxito el reimplante.
se hace vemos una vista palatina, y finalmente lo que se hace después de 35 días, una vez verificada la estabilidad del diente, es la endodoncia y la reconstrucción, en este caso con resina del diente fracturado, ¿no? Una vista vestibular y una vista palatina. El tratamiento que nosotros vamos a elegir va a depender no solamente de cuánto tiempo ha ocurrido la evolución dentaria, sino también de la edad del paciente. En este caso hubo una evolución por un traumatismo de 2 incisivos. El paciente viene a la consulta después de 5 días y la primera opción, lógicamente, son 2 implantes inmediatos, ¿no? Acá están los implantes inmediatos porque son colocados antes de los 7 días, y después de algún tiempo la reconstrucción. Este otro paciente que vino con 2 dientes reimplantados, el central y el lateral, la pieza 1.1 y 1, perdón, 2.1 y 2.2, y que radiográficamente después de algunos meses se produjo una tremenda reabsorción radicular, y que también tuvimos que tomar la decisión de extraer el diente y de colocarle 2 implantes. Entonces, estamos viendo que la primera prioridad para rehabilitar dientes evolucionados, dependiendo de la edad, puede ser ahora en estos tiempos un implante más que el reimplante del mismo diente evolucionado. ¿Cuál es la viabilidad? O sea, ¿cuánto tiempo podemos garantizar que este diente reimplantado dure en boca? Les he mostrado dientes que a los 2 meses se reabsorben. Hemos visto un paciente que después de 20 años se ha reabsorbido, pero que requiere o ha requerido de remodelación ósea, mientras que un implante bien colocado debe durar de por vida. Entonces ustedes tienen la mejor decisión en sus manos, ¿no? Vemos un control posterior de los mismos implantes que ya se han oseointegrado y que han sido un éxito. En este caso vemos la rehabilitación del paciente, ¿no? Después de la colocación de las coronas cementadas, ¿no? Entonces, también hemos visto históricamente cómo se ha producido la regeneración del tejido. Aquí vemos 2 libros que los invito a leer. Uno que ha sido escrito por quien habla hace algunos años sobre las enfermedades estomatológicas en personas del antiguo Perú, que nos da una visión bastante clara desde el punto de vista antropológico de las enfermedades bucales y de los dientes en aquel tiempo, y una versión más estilizada de lo que es una visión más actual de la cirugía oral en su parte tradicional, que es la cirugía de eliminación de quistes, de tumores, y la cirugía más actual, que es la cirugía alrededor de los implantes, en este libro que se acaba de publicar, Atlas Clínico de Cirugía Oral. Y ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de la web o comunicarse con nosotros a través del teléfono o de la dirección web que aparece abajo, a través de lo cual podemos ofrecerle o brindarle este libro de Atlas Clínico de Cirugía Bucal, que tiene más de 500 páginas y más de 1500 fotografías, y que se lo recomiendo, la verdad, que incluye una gran cantidad de material fotográfico de todas las técnicas quirúrgicas hasta el momento. Y como conclusión de esta clase sobre vigencia de las técnicas, podemos decir que la cirugía paraprotésica ha evolucionado bastante, es una de las ramas o de las áreas que más ha evolucionado en la cirugía bucal, y que esto ha sido gracias al desarrollo de la tecnología, de los biomateriales en las últimas décadas, ¿no? Los cambios en la cirugía no solamente evolucionan en función del avance tecnológico, sino de una forma distinta de ver al paciente, de una forma distinta de usar estos materiales, de una forma distinta de ver la realidad del paciente, la realidad de la odontología. Los esperamos pues la próxima oportunidad, con clases también muy interesantes sobre cirugía oral en su diplomado virtual de cirugía oral, y que tengan muy buenos días.